podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en este espacio de podcast con Business Coaching School. Para realizar la segunda entrevista, en esta ocasión tenemos a Galo Galeana Herrera. Él es de México. En este momento, él trabaja como consultor independiente en el Consejo de Granos de los Estados Unidos. Ha tenido una larga trayectoria en la industria de la energía, de hidrocarburos y demás empresas. Él es abogado especialista en energía y medio ambiente y en esta ocasión nos va a comentar un poco sobre la labor que está realizando en esta consultoría con el Consejo de Granos de los Estados Unidos. Bienvenido, Galo. Muchas gracias, un placer. Coméntanos un poco qué actividad estás desarrollando qué consultoría estás realizando con este Consejo de Granos de los Estados Unidos. Sí, el Consejo de Granos de los Estados Unidos es financiado presupuestalmente por la Secretaría de Agricultura de aquel país y a lo que se dedica es abrir mercados en cualquier parte del mundo que tengan que ver con distintos granos, entre ellos el maíz. A mí me toca trabajar en la parte del maíz, específicamente en un proyecto que tiene que ver con incluir el bioetanol de primera generación, en este caso el bioetanol de primera generación, como oxigenante en las gasolinas de México. Es importante que sepan que en México habíamos vivido un monopolio de parte de Pemex, del sector energético, sector petrolero, y con la reforma energética de 2017, pues se abre este mercado, lo cual permite que ahora estemos discutiendo la inclusión del bioetanol en las gasolinas en México, ya que Pemex tradicionalmente, y a partir de que se elimina el plomo en las gasolinas en la década de los 90, ha empleado el MTB, que es el metilterbutiléter, como el aditivo químico exclusivo de la oxigenación de las gasolinas en México. Ahora ya no, ahora ya ha cambiado, las reglas de juego han cambiado y ahora podemos empezar a hablar de otros oxigenantes, de otros aditivos, como el bioetanol, que tiene ventajas medioambientales muy interesantes. Correcto, es decir, que en esta estamos tratando sobre el tema de los biocombustibles, ¿correcto? Es correcto. Ya, biocombustibles y en particular biocombustible líquido, correcto. Ah, perfecto, ya un poco para que nuestra audiencia nos vaya entendiendo a qué se dedica esta empresa como tal. Entonces, dentro del trabajo que tú realizas, estás enfocado y uno de tus intereses también está relacionado con el tema del cambio climático. ¿Por qué ahora se está pensando ya en trabajar específicamente con biocombustibles en un país que de alguna manera siempre se ha pensado que está bastante contaminado como es México? Sí, desafortunadamente tienes razón. Nuestro país, pues desde los 80 ha tenido un problema grave en la calidad del aire, sobre todo en la zona metropolitana del Valle de México, pero ahora con el devenir de los años y el aumento exponencial de la población y de los vehículos, también por corredores industriales que se han estado desarrollando en el país, pues ha habido afectaciones, ha habido problemas importantes de contaminación en la calidad del aire, ¿no? Incluso en estados como Guanajuato, obviamente la zona metropolitana de Monterrey, de Guadalajara, etcétera, ¿no? Entonces, la participación del sector transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes criterios es bastante importante. México ocupa el lugar 11º, 13º por ahí de emisiones totales de gases de efecto invernadero. Nosotros emitimos un porcentaje aproximado de 1.4, lo cual se traduce en alrededor de 660 millones de toneladas anuales de gases de efecto invernadero, y los sectores que más participan, pues es transporte, sin duda,
transporte con un 20 y tantos, 22, 24%, y después el sector energético, después la industria de mayor intensidad energética, como puede ser cementos, como puede ser industria siderúrgica, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta, digamos, línea base de emisiones de gases de efecto invernadero, se han establecido en el marco del Acuerdo de París una serie de compromisos que tienen que ver con la reducción tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes climáticos de vida corta, como pueden ser el ozono o como son el ozono y el carbono negro, ¿no? Entonces, consideramos que la incursión del bioetanol en este contexto es sumamente interesante, porque el bioetanol, a diferencia del MTB, pues tiene propiedades mucho más limpias, tiene mucho menos impurezas. Por ejemplo, no tiene azufre y puede coadyuvar de manera importante en disminuir las emisiones. Cada sector y cada subsector tienen sus propios compromisos. El sector transporte tiene un compromiso bastante agresivo de reducir sus emisiones de aquí al 2030 de un rango más o menos del 40%, ¿no? Entonces, ¿en qué puede servirnos el bioetanol? Bueno, nos puede servir tanto como un aditivo para mejorar la carburación de los combustibles y por lo tanto reducir las emisiones contaminantes, o también se puede optar como un sustituto de la propia gasolina, es decir, un combustible que es el caso emblemático de Brasil, que prácticamente toda su flota vehicular consume bioetanol. Pueden consumir hasta un 100%, un 85%, dependiendo de las mezclas que ellos adopten a nivel país y por estado, ¿no? Entonces, hemos visto esta inercia, y también la vemos esta inercia, este trending en la Unión Europea y en Estados Unidos, donde pues han establecido también metas muy agresivas y utilizan el bioetanol como herramienta principal para poder cumplir con las mismas. Correcto, muchísimas gracias, Galo, por darnos una explicación bastante amplia de qué es el bioetanol, cómo se lo está implementando y qué beneficios va a traer también a los distintos países que ya lo están utilizando como tal. Esto en cuanto relacionado directamente, digamos, con la parte ambiental, pero a su vez también va en beneficio de la sociedad como tal. Y tú tienes bastante experiencia también en trabajar respecto a la responsabilidad social corporativa. Con esta visión que tú nos has estado explicando, ¿cómo definirías a la responsabilidad social corporativa en las empresas? Es una pregunta bastante interesante, porque fíjate que dentro de las acciones que se han estado desarrollando a nivel sectores, los distintos sectores, el tema corporativo es particularmente complicado. Yo primero, antes que nada, diría que el tema del cambio climático es un tema pues grave, es un tema muy difícil de atender. Hay iniciativas que incluso hablan de ya mantener los combustibles fósiles en el subsuelo, ya no disminuir su empleo, sino ya eliminar el empleo de combustibles fósiles. Entonces, está en juego pues el aumento obviamente de la temperatura y por lo tanto la eventual desaparición de islas y de costas en distintas partes del mundo. La vida nos va a cambiar y nos está cambiando ya de una manera gradual muy importante. Entonces, bajo ese contexto, el sector corporativo se ha quedado rezagado de alguna manera, pero no se ha quedado rezagado no necesariamente porque ellos no quieren dar un salto cualitativo en su intensidad energética o en el empleo de combustibles fósiles. Se ha quedado rezagado porque hay un modelo económico que ha impedido que estas empresas continúen o mejoren la eficiencia de su operación. No podemos pedirles o exigirles a las empresas que tengan esa sensibilidad ambiental que se requiere hoy en día
si el modelo económico apunta a incrementar las ventas, ¿no? A los porcentajes. Yo crezco 10%, yo crezco el 15%, tengo metas a corto plazo, tengo metas anuales muy importantes de aumentar las ventas, etcétera. Entonces, lo que se requiere ahora es un cambio de paradigma. Poco a poco, las empresas en México, y vamos a poner un ejemplo, Walmart, está tratando de adoptar algunas acciones para, por ejemplo, limitar el uso de plásticos, ¿no? Todos vamos a las tiendas y vemos la ropa, pero esa ropa viene en envolturas de plástico. Antes la ropa venía colgada, es decir, que toda la camisa o el pantalón venía cubierto de plástico. Ahora ya todo se dobla de manera tal de que el plástico se utilice menos. Y lo mismo con el cartón, y lo mismo con la sustitución de combustibles fósiles por el uso, de combustibles fósiles por ejemplo, por gas natural, que aunque es fósil, pues es mucho más limpio. Y si es posible, por supuesto, el tema de energías renovables. Nosotros acá en México tenemos la fortuna de contar con un marco legal ya bastante desarrollado, que tiene que ver con disminuir estas emisiones, que tiene que ver con cumplir con las metas que México se ha trazado, ni más ni menos que un 5% en el 2014, un 10% en el 2019 y un 30% en el 2024. Y así ir amoldándonos, ir ajustando esos planes de reducción hasta el 2030 y 2050, ¿no? Que es lo que mandata el Acuerdo de París. Correcto, entonces lo que tú mencionas es este cambio de paradigma acorde también a los objetivos empresariales, porque ya también pensando como en un cambio más trascendente, ahora sí, ya sería más como responsabilidades de la política pública, ¿correcto? Sí, es responsabilidad de la política pública, pero este problema ambiental, ya sea de manera local, regional, que son los contaminantes criterio, o a nivel global, que son los gases de efecto invernadero, no puede ser atendido únicamente por políticas públicas. Es fundamental la participación del gobierno, pero sin duda hemos comprobado que la población tiene que involucrarse, el sector empresarial, por supuesto que tiene que involucrarse, el sector académico, científico, etcétera. Entonces, sí tiene una responsabilidad primaria o a priori el gobierno, sin duda, pero no es suficiente. Hoy México, por ejemplo, está sufriendo una transición de utilizar bolsas de plástico en los supermercados, que lo hemos hecho por décadas, a ya no utilizar ni una sola bolsa. Esto acaba de iniciar en la Ciudad de México y se va a propagar en los diferentes estados de manera paulatina, de manera gradual. Entonces son cambios muy fuertes donde tiene que participar la sociedad. Correcto. ¿Y cómo crees que los ejecutivos que están trabajando en la responsabilidad social corporativa, cómo pueden lidiar con las demandas de los consumidores, del Estado, de los medios de comunicación? ¿Cómo realizar ese trabajo? Y ahí es donde está el detalle, ¿no? Porque justamente, ¿cómo lo van a hacer si su dinámica, si su lógica empresarial es vender e incrementar sus ganancias? Es sumamente complejo. Por eso utilizo la palabra de cambiar de paradigma, porque seguramente en los próximos años, nos guste o no, pues esto se va a dar. Yo me imagino una industria muy diferente o empresas muy diferentes o regidas por principios muy diferentes a los que rigen hoy en día las empresas. No es posible que haya empresas que apliquen, por ejemplo, la obsolescencia programada. Eso ya no es posible. O sea, no pueden ellos diseñar productos que tengan su vida útil en los siguientes 1 o 2 años. Seguramente en el futuro va a haber una suerte de beneficio para aquellas empresas que
desarrollen productos con muchísimo mayor duración, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa pregunta que me haces es sumamente compleja porque sí se requiere del concierto de la participación internacional del concierto de los estados, porque no puede haber mercados de carbono en una parte del mundo y en otra no. Para que esto funcione, tiene que haber un mercado de carbono mundial, donde la apreciación de la tonelada de CO2 evitada se capitalice o se traduzca en beneficios en todo el mundo. De otra manera no funcionará. Entonces, yo creo que lo que estamos viendo ahora con estas manifestaciones fabulosas de los jóvenes, de los niños, en Inglaterra, lo que está haciendo Greta Thunberg, etcétera, es fabuloso porque son jóvenes que aún no están votando, pero que votarán, en menos de un lustro estarán votando y van a estar presionando, como lo han estado haciendo, para que se emitan las emergencias de caos climático, ¿no? Entonces, mirando un poquito, sí, adelante. Mirando un poco más hacia el futuro, entonces, con la reflexión que tú nos haces ahora, ¿crees que las empresas que no empiecen a tener desde ya esa conciencia más ambiental, más preocupada también por la sociedad, qué va a pasar con ellas? ¿Van de pronto los consumidores a dejar de consumirles? ¿Van a desaparecer? ¿Qué va a pasar con ellos? No van a desaparecer. Tienen que cambiar, tienen que adoptar nuevos mecanismos. Ellos y nosotros. Sí puedo pensar que va a haber un cambio en el mediano, largo plazo, desafortunadamente, pero hoy en día tienen ya que cumplir, en el caso de México, con la ley de transición energética. Ellos, las empresas que consuman, que son altos o grandes consumidores de energía eléctrica, por ejemplo, ya tienen hoy en día la obligación de cumplir con determinados porcentajes de eficiencia. Si no es así, entonces hay un castigo. Se va a aplicar la filosofía de la zanahoria y del garrote. Aquellos que colaboren, que coadyuven, que mejoren la eficiencia de sus procesos, entonces van a tener beneficios, y los que no lo hagan tendrán que comprar estos certificados de energía limpia o tendrán que asumir multas que, bueno, eventualmente los van a orillar a hacer las inversiones necesarias. Esto desde el punto de vista de energía eléctrica. Ahora, desde el punto de vista del consumo de los bienes, llámese, pueden ser los granos, estamos hablando del Consejo de Granos, pueden ser los granos o pueden ser la materia prima que se requiere para elaborar sus productos, seguramente que a la vuelta de la esquina van a empezar a desarrollar normas oficiales mexicanas, obligatorias a nivel nacional, para que esa producción se realice con criterios de sustentabilidad. Entonces, estamos hablando de una metamorfosis, no estamos hablando de abandonar sí abandonar el consumismo tal y como lo conocemos, sin duda, pero no estamos hablando de abandonar las tiendas o de abandonar los satisfactores que tanto necesitamos. Entonces, estamos hablando de un cambio en el sistema de los valores empresariales como tal. Y cambio de valores. Yo creo que más que cambios de valores, yo creo que estamos hablando de una aceptación de una realidad brutal que se nos viene poco a poco y donde todos tenemos que colaborar. Yo creo que si entrevistas o tienes pláticas con los CEOs de las grandes empresas internacionales, pues dudo mucho que alguno de ellos, a menos de que se trate del sector petrolero, que hay un lobby muy agresivo de las grandes petroleras, pero fuera de ellos veo muy difícil que un CEO pueda manifestar públicamente su deseo de descontinuar este comercio como si nada pasara, ¿no? Ya no podemos seguir con el business as usual. Entonces yo creo que los valores van a cambiar, pero no cambian necesariamente por arriba, por el lado de los CEOs, de los grandes empresarios. Va a cambiar por la fuerza que se está generando abajo, en la base.
Correcto. Y tú has trabajado, me indicabas, en la empresa, en el sector petrolero también, ¿no es cierto? Correcto, así es. Ya, y ahí enfocado específicamente en la parte social, ¿qué trabajo has desarrollado con mayor fuerza? Sí, ha habido varios proyectos. Sin duda nos hemos quedado cortos, faltan muchas cosas por hacer, pero sí también hay ciertos logros. El sector petrolero, tradicionalmente, en México, no ha volteado a ver la variante ambiental. Esa es una realidad, y creo que es una realidad desafortunadamente generalizada. En Estados Unidos, por ejemplo, Texas está acostumbrado a lidiar con el petróleo desde hace muchas décadas, y son indiferentes al tema, no son tan sensibles al tema ambiental. Pero si tú le preguntas a una persona de Colorado, si le preguntas a una persona de Pensilvania, ya no decir de California, que son tree huggers, como les llaman, ¿no? Abrazadores de árboles, pues sí hay una diferencia en la percepción. Y México no se escapa de eso. Yo creo que lo que ha hecho la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente en sus escasos 5 años de vida, es una agencia que se creó precisamente en la reforma energética, es un mandato de la reforma energética, pues tiene esa variable que antes no se tenía, la variable ambiental. Por tradición el sector seguía bajo criterios de productividad y no necesariamente el medio ambiente. Ahora esta agencia tiene esa doble cachucha, por así decirlo, y además de los aspectos de seguridad, además de los aspectos de productividad, siempre va a estar asociado el criterio ambiental. Entonces, un ejemplo en específico, un tema tan complejo y tan polémico como el de Shell Gas, el de la explotación de hidrocarburos en lutitas, la explotación no convencional de hidrocarburos en lutitas. Bueno, si esto hubiera sucedido hace 10 años, créeme que el Pemex monopólico y sin una agencia que tenga ese mandato constitucional de velar, además de la protección de los trabajadores, de las instalaciones y del medio ambiente, pues no habría ningún criterio. Ahora ya hay criterios, en específico tratándose de Shell Gas, tienen que hacer una serie de valoraciones, por ejemplo, recuperar la mayor cantidad posible y reusarla de las inyecciones que hacen. Ellos inyectan 28 millones de toneladas, millones de litros de agua por pozo aproximadamente. Bueno, ahora ellos tienen que recuperar un porcentaje sustancial de eso. Tienen que invertir en plantas de tratamiento de agua. También tienen que adoptar equipos altamente eficientes para quemar metano. El metano, les recuerdo que es un gas de efecto invernadero muy agresivo, hasta 28 veces más potente o con mayor capacidad de calentamiento que el propio CO2. Entonces también tienen que hacer eso, tienen que hacer una línea base ambiental que hay digamos en la perimetría de la pera, de la instalación para extraer los hidrocarburos, si hay un río, si hay arroyos, si existe algún bien ambiental importante, relevante. Tenemos nosotros en México como un país megadiverso en flora y fauna, muchísimas, centenares de especies que están en peligros o amenazados a la extinción. Entonces todos estos aspectos que te estoy comentando tienen que ser ahora valorados. ¿Aumenta el costo de la operación? Sin duda, lo aumenta, pero cabe señalar que todas las iniciativas legales, tanto de leyes como de normas, deben de tener su manifestación de impacto regulatorio, que es un análisis económico que debe determinar que las acciones que, aunque encarezcan el proceso, las acciones que se lleven a cabo, pues son mucho mejores que no llevarlas a cabo desde el punto de vista económico, ¿no? Estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de contaminación de mantos freáticos, del aire, etcétera. Entonces, en la CEA hoy en día se está dedicando a eso y creo que lo ha hecho muy bien y hay mucho por hacer todavía.
Correcto, ya muchos países están implementando y haciendo cumplir más que nada estos planes de manejo ambiental. Les recordamos que estamos en entrevista con Galo Galeana Herrera, él es consultor independiente de México. Este momento trabaja en una consultoría con el Consejo de Granos de los Estados Unidos y nos está hablando un poco sobre el tema de la responsabilidad social corporativa en las distintas empresas y con toda su trayectoria que ha tenido. Enfocándonos ya en este inicio de año, en el 2020, que no a manera de consejos, sino como de pronto de recomendaciones para todas las personas que están trabajando específicamente en el tema de responsabilidad social corporativa, ¿qué les dirías? Bueno, yo les diría que se encuentran en una área estratégica, que el tema ambiental es una gran ola y que se tienen que subir a la cresta, no tienen que evitar la ola, tienen que subirse a la cresta de la ola y desarrollar iniciativas para mejorar la eficiencia de cada una de las empresas. El driver muchas veces, o la mayoría de las veces, no es ambiental, el driver es económico, pero incluso ahí hay bastantes, son compatibles el driver económico y el ambiental, porque en la medida en que ellos eficientan sus procesos, van a ahorrarse dinero, pero también van a dejar de emitir gases contaminantes. Entonces, yo les diría a ellos, prepárense, métanse a las tripas de sus negocios, no hay de otra, no es un tema, hay soluciones ya globales para problemas locales, además, pero no es una receta, o en todo caso hay muchas recetas, y solamente ellos tienen la posibilidad y el conocimiento y la experiencia para adentrarse en los procesos a tal grado de que identifiquen dónde se están excediendo, dónde están generando mayores consumos, mayores gastos y por lo tanto mayores emisiones. Y puede ser tema tan sencillo como de limitar, por ejemplo, una estructura que dé paso a la luz solar, energía solar, y no poner techumbre oscura y por lo tanto poner luz y alumbrado en sus unidades de trabajo, ¿no? Y de manera innecesaria, y así como esos muchos otros, ¿no? Entonces, pues yo les diría que bienvenidos, que están en un punto crítico y que yo les invito a que sean partícipes a este gran cambio que debe de venir, nos guste o no, es inevitable, y qué mejor que lo hagan con todo entusiasmo y con toda la gallardía que se necesita hacer, porque definitivamente pues es un cambio de paradigma también, ¿no? Por supuesto que sí. Galo, tal vez nos podrías hablar del porcentaje que una empresa puede recuperar al invertir en seguridad, en responsabilidad social, en el medio ambiente. ¿Qué porcentaje tiene para recuperar? No es una pregunta que pudiera contestar. Sí sé, sobre todo en el caso de México y de otros países, pero bueno, México, en mi país, desafortunadamente, pues tienen que invertir en seguridad, hoy más que nunca, ¿no? Pero también sé que las empresas ven esa inversión o ese aumento en sus erogaciones de una manera marginal. En realidad, muchas empresas tienen márgenes suficientes como para poder avanzar más, tanto en la responsabilidad social como la ambiental, y cambiar en sus prácticas. No te podría hablar de un porcentaje, francamente, mentiría. Lo que sí te puedo decir que las acciones ambientales tienen ese sustento de análisis económico, no necesariamente, por supuesto, no pensando en la empresa per se, sino pensando en el común denominador, en la gente, en el pueblo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, se deben de sentir tranquilos en que las inversiones pues van a lejos de ahuyentar a sus consumidores, pues los van a alentar a que consuman más en ellos. Muchísimas gracias, Galo, por acompañarnos en este espacio de entrevistas para Business Coaching School. Él es
consultor independiente del Consejo de Granos de los Estados Unidos, Galo Galeana Herrera desde México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Andrea Vallejo en esta tarde les acompaña en esta entrevista. Gracias. Podcast de BCS, Business Coaching School. Repensamos la empresa para conectarla con el futuro.